Los subespacios vectoriales. V, un espacio vectorial, es un conjunto en realidad, pero nada más que le agregamos las operaciones, dos operaciones y las propiedades que tienen, entonces se convierte en un espacio vectorial, pero es un conjunto. Ahora este conjunto, los conjuntos siempre tienen subconjuntos, entonces digamos que W es un subconjunto de V. Resulta que si este W con las mismas operaciones que V es un espacio vectorial, también es un espacio vectorial, entonces vamos a decir que el W es un subespacio vectorial en V. Entonces, un espacio vectorial, un subconjunto de ese espacio vectorial, si este subconjunto es también espacio vectorial, entonces vamos a decir que es un subespacio vectorial dentro de V, ¿verdad? En V. Es importante decir que está en V, en el espacio vectorial, el grande, ¿verdad? El mayor. Ahora, esto lo podemos determinar de una manera más simple, sin irnos a verificar todas las propiedades que se necesitan para hacer espacio vectorial. Lo podemos haciendo la verificación nada más de que, bueno, teniendo V un espacio vectorial, W un subconjunto en V, entonces si verificamos que el subconjunto W no es vacío, entonces esa sería ya una condición. Además de eso, la suma de dos elementos que estén en W tiene que permanecer en W, de X más Y, va a estar en W. Aquí tomando todo, para todo X y todo Y que estén en el conjunto W. Y además de eso, que C por X permanezca también en W. Aquí el X es un elemento de W y C va a ser un escalar que está en K, en el campo. Nosotros casi siempre vamos a trabajar ese K como números reales, entonces que C por X esté en W y el C va a ser un número, ¿verdad? Casi siempre. Ahora, si estas tres condiciones se dan, si todas se cumplen, entonces vamos a concluir que el W es un subespacio vectorial en V. Si alguna de estas falla, entonces ya no se va a cumplir que sea un subespacio vectorial en V. Puede ser otras cosas, pero no subespacio vectorial de este espacio. Bien, ahora todavía podemos mejorar esto y decir que con solo que se cumplan estas dos, o sea que el conjunto W sea distinto de vacío, y combinar la 2 y la 3 haciendo aquí la operación de C por X más Y, C un escalar, X y Y elementos que están en W, y que toda esa operación dé como resultado un elemento que esté en W. Entonces, con esta verificación vamos a tener entonces que podemos concluir que W efectivamente es un subespacio vectorial en V. Ahora, veamos un ejemplo de esto y démonos un vector en R3, digámosle A, y vamos a definir el conjunto W, sería un subconjunto de R3, es un conjunto que estaríamos definiéndolo como T por A, T va a ser un número real, A ya dijimos al inicio, ¿verdad? Es un vector que está en R3 y esta operación nos va a dar un elemento que está en R3. Entonces vean que estaríamos multiplicando un escalar por un vector en R3 y geométricamente lo que nos forma esto es una recta que pasa por el origen. Este T por A podemos escribirlo como 0 más T por A, entonces tendríamos que es una recta que pasa por el origen, A es el vector director, T sería lo que nos estaría cambiando cada uno de los puntos que forman la recta, y al no estar escribiéndole un punto fijo, entonces cuando no escribimos el punto fijo es porque lo que estamos sumándole es el punto origen, que estamos en R3, entonces sería 0, 0, 0. Entonces, vean la forma que tiene este conjunto y entendamos que va a corresponder a una recta que pasa por el punto origen. Ahora, resulta que este tipo de rectas son un subespacio vectorial de R3 con las mismas operaciones que R3 es
un espacio vectorial, o sea, la suma de vectores, la multiplicación de un escalar por vector, como la hemos definido para R3, van a ser las operaciones con las que esto es un subespacio vectorial. Empezamos, para comprobarlo, empecemos dándonos dos elementos que estén en el conjunto W, en este caso dos elementos que estén en esta recta. Entonces digamos que tenemos un X que está en W. Si X está en W es porque va a existir un número, un escalar, un T, que le vamos a llamar T sub 1, de manera que X va a ser el resultado de multiplicar ese T sub 1 por el vector A. Entonces, que X esté en W significa que existe ese elemento T sub 1. Ahora, lo mismo para el otro elemento, digámosle que Y está en W, entonces eso nos lleva a que existe un T sub 2, si existe un escalar, existe un número real en este caso, de manera que el Y va a ser el resultado de multiplicar ese número T sub 2 por el vector A. Entonces ya tendríamos aquí el X y el Y que están en W, y lo que estamos haciendo es dándoles un poco más de forma. Uno va a ser T sub 1 por A, el otro va a ser T sub 2 por A. Además necesitamos un escalar, digamos que S, que va a estar en R, y aquí vamos entonces a tener que el W, este subconjunto de R3, es no vacío porque al menos tenemos el 0 en W. Cuando vimos que era una recta que pasa por el origen, entonces al decir que pasa por el origen, estamos diciendo que el punto 0, 0, 0 está incluido en esa recta, entonces por lo menos hasta ese punto, y ya de ahí podemos comprobar que el W es no vacío. Si uno quiere o puede poner en evidencia que hay algún otro elemento que además del 0, también es válido, no hay problema. Ahora vamos a verificar que C por X más Y está en W. Ya tenemos que X esté T sub 1 por A, que Y esté sub 2 por A. Tenemos que en C que está en R. Y vamos a verificar que esa operación nos va a dar un resultado que continúa estando en ese conjunto W. Ahora entonces, el C por X más Y lo vamos a escribir ahora sustituyendo la X por T sub 1 por A y la Y por T sub 2 por A. Entonces vamos a tener que nos queda esta expresión. Ahora vean que el A lo estaríamos multiplicando por la derecha de C por T sub 1 y por la derecha de T sub 2. Entonces, usando propiedad distributiva, aquí entonces escribimos esto como C por T sub 1 más T sub 2, y esto lo estamos multiplicando por A, que es el vector. Ahora este resultado va a estar en R3, C por T sub 1 más T sub 2 es un número, C es un número real, T sub 1 es un número real, producto de números reales sigue estando en R, le sumamos otro número real, o sea, todo esto va a estar en el conjunto de los números reales. Ahora entonces, ya tendríamos que estamos verificando la forma de los elementos que están en el conjunto W, que es un número multiplicado por A que pertenezca a R3. Entonces, de ahí estaríamos concluyendo que C por X más Y permanece en W, y esto lo que nos permite es concluir que W es un subespacio vectorial de R3. Un segundo ejemplo, hagámoslo con este conjunto S. Entonces, para este conjunto vamos a tener que A es una matriz de M por N, y vamos a tener entonces que el conjunto lo estaríamos formando con todos los X en Rn, o sea, vectores que están en Rn, tales que A por X es igual a 0. Entonces, un vector que multiplicado por esta matriz A da como resultado 0, lo que significa eso es que el conjunto S no es otra cosa que el conjunto solución de un sistema de ecuaciones homogéneo. Un sistema de ecuaciones en donde A es la matriz de coeficientes, X serían las soluciones y 0 serían las constantes. Entonces, vamos a ver que este conjunto S, o sea, el conjunto solución de un sistema de ecuaciones homogéneo, también es un subespacio vectorial de Rn, con las operaciones usuales de Rn, la suma que ya conocemos para Rn y el producto de escalar por vector que está en Rn. Entonces, empezamos igual que en el anterior,
nos vamos a dar dos elementos que estén en el conjunto S. Entonces digámosle aquí que X está en S. Eso nos va a llevar a que X es una solución de este sistema homogéneo, A por X igual 0. Entonces tenemos que A por X va a ser 0. Además de eso, vamos a darnos el otro elemento Y que está en S. Si Y es un elemento que está en S, es porque también es una solución de ese sistema. Ser la solución de ese sistema, lo que significa es que A por Y va a ser igual a 0. Entonces ya tenemos que A por X es 0, A por Y es 0, los dos elementos X y Y. Además de eso, nos damos un escalar C en R. Y vamos a verificar ahora entonces las condiciones que tienen que cumplirse para que S sea un subespacio vectorial. Entonces, como número 1, o podemos hacerlo después, no importa el orden, vamos a tener que S es no vacío, porque al menos tenemos el 0 en S. Un sistema homogéneo, recuerden, siempre tiene solución. Por lo menos X igual 0 es una solución, o sea que por lo menos en este conjunto S tendríamos el 0. Entonces ya de ahí no es vacío. Ahora verifiquemos que C por X más Y está en S. Aquí si uno quiere puede hacer X más C por Y. Va a funcionar exactamente igual, es lo mismo. Y todavía más, si uno quiere hacer C por X más P por Y y que eso permanezca en S, aquí C y P, en ese caso serían los dos escalares, también va a funcionar igual. Lo único es que sí tendríamos más trabajo a la hora de que tendríamos una variable más y no es necesario. Entonces, cuando verificamos, tenemos que ver que este elemento C por X más Y efectivamente es una solución de este sistema homogéneo. Entonces, para que sea solución, lo que significa es que al multiplicar A por este vector, tiene que darnos como resultado 0. Ahora, al multiplicar A por C por X más Y, con las propiedades que ya conocemos de suma, de producto, de escalar, tendríamos aquí la distributividad, entonces multiplicamos A por C por X más A por Y, pero aquí podemos aplicar otra propiedad más y en donde tenemos A por C por X, el C es un escalar que podemos escribirlo de primero y dejar entonces esto como C por A por X más A por Y. Ahora veamos un poquito hacia arriba y tenemos que A por X es igual a 0. Además, A por Y también es igual a 0. Sustituyendo aquí, tendríamos C es cualquier número, ¿verdad? C no tiene restricción. Entonces nos quedaría C por 0 más 0. C por 0 es 0 más 0 sigue siendo 0. O sea que el resultado de todo esto es 0. Entonces, A por C por X más Y, eso va a tener como resultado 0. Significa que C por X más Y efectivamente es una solución del sistema homogéneo. Entonces, eso lo que nos dice es que C por X más Y está en S y la conclusión es que S es un subespacio vectorial del espacio Rn.